en estas jornadas de divulgación histórica y de conservación. Como saben, hemos estado haciendo este evento pues periódicamente y sobre todo cuando tenemos que conmemorar algún acontecimiento histórico de interés para la patria. Hoy nos acompañan el doctor Salvador Rueda, quien va a hablar sobre el Castillo de Chapultepec y la invasión estadounidense, al igual que María Estela Aguiarte Sacar, quien es investigadora del Museo Nacional de Historia y que nos va sobre todo a mostrar algunas imágenes de algunas pinturas en donde justamente vienen a colación por este tema que nos ha hecho citarnos el día de hoy. Por otro lado, estará Saúl Alcántara Onofre, que él es actualmente presidente de ICOMOS México y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, y él sobre todo nos va a mencionar algunos proyectos que realizaron en el Castillo de Chapultepec hace algunos años, tanto para el cambio de la apariencia de la zona donde está el Caballero Alto, sobre todo por su especialidad que es arquitectura de paisaje, y también algunas cuestiones que hicieron de conservación en los baños de Moctezuma. Yo agradezco muchísimo a los tres su participación, sobre todo como mencionaba, en la conmemoración de estos eventos históricos. Ahora nos toca el 13 de septiembre de 1847, que justo el día de ayer hubo pues todo un evento recordando a los niños héroes y cómo fue la defensa del Castillo de Chapultepec en este enfrentamiento armado entre Estados Unidos y México. Bueno, pues ya no digo más y pues dejo a Ana Miramontes, quien ha estado conduciendo este espacio, ¿no? Ana, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Mari Carmen, por estas palabras de apertura. Y bueno, yo no agregaré más, sino que en este momento voy a presentar a nuestros dos primeros ponentes, a quienes agradecemos muchísimo que hayan accedido a participar en este evento. Y bueno, tenemos a el maestro Salvador Rueda Smithers, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene una maestría en Estudios de Arte por el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Entre sus cargos y funciones destacan que fue director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador titular C de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 1975 a 2005. Es actualmente director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta es la segunda vez. Primero fue de 1990 al 92, perdón, la tercera vez. Y bueno, luego del 2005, pues hasta la fecha. Tiene un diplomado en alta dirección de museos por el ITAM, en colaboración con Getty Leadership Institute, Claremont, de la Universidad e Instituto de Liderazgo en Museos. Es miembro del Consejo de Asesores de la revista Relatos e Historias de México. Entre sus publicaciones más destacadas tiene el libro Reconstrucción Histórica de una comunidad del norte de Guerrero, Ixcateopan, en colaboración con Laura Espejel. Jiquilpan, 1895-1920, una visión subalterna de la historia pueblerina, un México a través de los Prietos, 100 años de opinión y participación política, Emiliano Zapata, antología, El Diablo de la Semana Santa, discurso político y orden social en la Ciudad de México en 1850, Jiquilpan, 1920 a 1940, Memoria Pueblerina, Códices y documentos sobre México, que es una edición en 2 volúmenes, El Paraíso de la Caña, Pinceles Mexicanos, 3000 años de pintura, El zapatismo en primera persona, en Zapata en Morelos, así como Las primaveras del Tren Olivo en El Tren Olivo.
De la A a la Z, el conocimiento de las lenguas en México. Francisco J. Mujica, el constituyente de 1917. Y por último, manuscritos mexicanos perdidos y recuperados, y por supuesto nos seguirá sorprendiendo con más publicaciones. Y junto con él se presentará la maestra María Estela Eguiarte Sacar, quien también me permitiré leer su semblanza, quien es investigadora del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, INAH, quien se desempeña en el campo de la investigación en apoyo a la difusión y comunicación educativa en el museo. Es historiadora del arte, es maestra en sociología y en estudios de arte y es pasante del doctorado en letras modernas de la Universidad Iberoamericana. Es profesora de asignatura de historia social, sociología del arte, historiografía y teorías pedagógicas del arte por más de 40 años en la UIA. Fue directora del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana de 1989 a 1998. Fundó las maestrías en estudios de arte y museos en 1993. Fundadora de la línea de investigación en arte y educación en el Departamento de Arte para 1997. Sus publicaciones versan sobre la experiencia del desarrollo de habilidades cognitivas, sensibles y sociales a través de la transformación acelerada, patrimonio cultural y aprendizaje, apropiación significativa e identitaria de los grupos y comunidades, autoestima y sentido de pertenencia, la experiencia con el arte en secundarias públicas en Santa Fe, Ciudad de México. Les agradecemos y el foro es de ustedes. Adelante, maestros. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Claramente. Buenas tardes, quiero agradecer a Mari Carmen Castro, a la Coordinación Nacional de Restauración, a Ana y a su equipo por haberme invitado, a Estela Eguiarte por acompañarnos en este conversatorio, en esta plática, y debo decirles que, aunque yo soy historiador y les voy a platicar muy brevemente sobre las últimas dos jornadas de esta guerra en septiembre de 1847, pensando que se trataba básicamente de una invitación de la coordinación y de la escuela de restauración, escogí una serie de piezas para que vieran cuáles fueron las huellas y lo que queda de ese hecho, de esa acción, y cómo deben trabajarlo y cómo lo han trabajado los restauradores. Son piezas que son del acervo del Museo Nacional de Historia. Espero que sea entretenido y útil lo que les voy a platicar. Ayer, efectivamente, como nos decía ahorita Mari Carmen Castro, se cumplió un aniversario más, el 173 de la caída de Chapultepec, del Colegio Militar y del Castillo de Chapultepec, la última batalla de la guerra que empezó en 1846, por eso está 174 años después. Pero siempre se dice que es en memoria de la gesta heroica de los cadetes de Chapultepec. Efectivamente, el elemento memorable de esta guerra es la defensa del Castillo de Chapultepec por sus cadetes, pero siempre lo hemos reducido, o se busca reducirlo a la parte más legendaria, también siendo un poco injustos con el resto de los participantes de esta guerra. Voy a empezar con las últimas jornadas. Después del 20 de agosto, cuando se ataca y cae el convento de Churubusco, la famosa batalla de Churubusco, donde el batallón de San Patricio, que todos hemos oído hablar de él, se pasa del lado americano al lado mexicano, son tomados prisioneros y son ejecutados, unos muy pronto, entre el 20 y el 21 de agosto, otros a lo largo de esas semanas, y finalmente los últimos 30, el mismo 13 de septiembre,
los ahorcan en la zona de Mixcoac, viendo hacia el castillo de Chapultepec para que vieran cómo se izaba la bandera norteamericana y se bajaba la bandera mexicana, un poco para castigarlos por su traición, pero además para mostrarles que le habían apostado a quien había perdido. Entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, 7 de septiembre, hay un armisticio. Es decir, el general Scott, Winfield Scott, que es el general en jefe de las tropas americanas, habían entrado con 10,000 hombres por Veracruz. Para estas fechas ya tenían muchos menos hombres, y entonces pide él un armisticio diciendo ya no debe correr tanta sangre, tenemos que llegar a un acuerdo el gobierno mexicano y nosotros. Pero en realidad lo que quería era ganar un poco de tiempo para descansar a sus tropas por un lado, para ver si le llegaban los refuerzos por el otro, y tomar posiciones que les fueran ventajosas. En ese armisticio hay un negociante del gobierno americano apellidado Trist, que pone ya sobre la mesa lo que realmente querían. Querían los territorios de las dos Californias, Texas, Nuevo México, Arizona y el paso libre por Tehuantepec. Por supuesto, el gobierno mexicano se negó a todo eso y dijo, bueno, Texas ya no es de nosotros, eso está todavía en litigio, pero Texas ya no es de nosotros, lo que está en litigio es su frontera, pero los demás estados no podemos permitir que se vayan ni las Californias, ni Arizona, ni Nuevo México. Y entonces Trist dice, bueno, es que esto se trata de una guerra de conquista. Y utiliza el término de conquista en un sentido muy singular, pero que podían entender perfectamente bien los mexicanos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en castellano conquistar quiere decir ganar mediante operación de guerra un territorio, población, posición, etc. Y entonces lo que le dice es, nosotros estamos conquistando, pero vamos a ser un conquistador bueno. Nos lo van a acabar agradeciendo porque les vamos a pagar lo que les estamos obligando a que nos vendan. Años después, el mismo Trist dice que eso desde el principio a él le parecía muy injusto, pero eran las órdenes que él tenía. Y el general Ulysses Grant, quien fue después presidente de los Estados Unidos y en ese momento, en el 47, era parte del ejército americano invasor, decía que en la historia no había habido una guerra más injusta que esta, lo cual le parecía indignante. De cualquier manera, al no aceptar el gobierno mexicano, se reanudan las hostilidades y por el lado poniente de la ciudad atacan los molinos, el molino del Rey, que era un molino de harina, y se decía que había un molino de pólvora ahí. Entonces buscaron los americanos atacar los lugares en donde podían abastecerse tanto de comida como de pólvora. En esa batalla, que es la del 8 de septiembre, la batalla de Molino del Rey, 8 de septiembre de 1847, el ejército mexicano se desangró casi totalmente. Perdió una gran cantidad, no solo de hombres, sino de su oficialidad. Tenían ya el paso franco hacia la Ciudad de México. Santana, que era el presidente en ese momento y además el que daba órdenes al ejército, era el comandante supremo, pues es considerado un general valiente, pero absolutamente incapaz, incompetente. Todas sus órdenes estaban muy mal calculadas, todas estaban fuera de ritmo, se preocupaba más por el honor que por ganar, en fin, en términos militares era un general incompetente. No solo un político incompetente, básicamente un general incompetente. Entonces hace movimientos de tropas de tal manera que los americanos se dan cuenta que podrían entrar a la Ciudad de México sin tener que pasar por Chapultepec, entrando por cualquiera de las garitas, que esas eran las entradas, así se les llamaba en el siglo XIX, porque ahí se cobraba una alcabala, que podía ser por
Tacuba, o podría ser por el lado sur, o podría ser por el Peñón de los Baños, o podría atacarse la ciudadela, que era en ese momento una parte, era una fábrica de tabaco, pero por otro lado era el lugar a donde se tenían una buena cantidad de elementos de guerra. Por ejemplo, cureñas. Las cureñas son las bases en donde se ponen los cañones. Ese tipo de elementos estaban ahí resguardados. En fin, pero si hacían eso los americanos, se daban cuenta que dejaban un espacio de su retaguardia franco. Esto es, que si entraban por ahí, en Chapultepec habían cerca de 800 a 1000 hombres que podían atacarlos por su retaguardia, además de que estaba la caballería en la hacienda de los Morales, en donde ahora es Polanco. Entonces deciden atacar el castillo de Chapultepec, aunque desde el punto de vista táctico realmente no era muy importante, sí era importante para el momento de entrar y evitar que hubiese bueno, dije mal, no era importante desde el punto de vista estratégico, pero sí era importante desde el punto de vista táctico. Y deciden atacarlo. Y entonces Winfield Scott ordena que se cañonee el castillo de Chapultepec desde el día 12, siempre teniendo una bala, proyectil en el aire todos los segundos. Se llama a eso tormenta de fuego, es decir, no hay un solo segundo en donde no haya una bala en el aire. Y hacen pedazos, por supuesto, al castillo de Chapultepec y a la moral de los soldados. De tal manera que más o menos unos 300 que no eran soldados de línea, sino que eran voluntarios tomados de leva, tienen la moral totalmente destrozada. Algunos de ellos desertan, cerca de 80, y quedan muy pocos para defender el castillo de Chapultepec. Da la orden en la mañana del día 13, al momento que deja de estallar el último cañonazo, y entonces invaden las laderas del castillo las infanterías americanas. Una por el lado de donde ahora son Los Pinos hacia acá, es decir, del poniente hacia el castillo de Chapultepec, y la otra por el lado oriente. Es decir, una más o menos en la escena que estamos viendo, de su lado derecho, por ahí entró. Y la otra llegaría por el lado que ahora correspondería al metro de Chapultepec, es decir, por el lado oriente. En la batalla, 830 más o menos mexicanos estaban defendiéndolo arriba, más el batallón de San Blas abajo. El batallón de San Blas casi todos mueren, dirigido por el general Felipe Jicotencatl, y arriba están dirigidos por el general Nicolás Bravo. Después de algunas horas de estar resistiendo hasta donde podían, porque sus cañones estaban inutilizados, porque no había habido refuerzos, porque los parapetos habían sido destruidos por el bombardeo del día anterior, porque no son soldados acostumbrados no son soldados que estén acostumbrados a pelear. Entonces se rinden, y en los últimos tiros son los defensores del castillo de Chapultepec, los defensores del colegio militar, los cadetes del colegio militar, los últimos que dan la cara. Pensemos ahora en el colegio militar. Un día antes del bombardeo, el director del colegio militar, el general Monterde, les da libres a los cadetes, dice, los damos franco. Estaban las familias de ellos en la zona donde está el Museo de Arte Moderno actualmente, ahí estaba el Jardín Botánico, y ellos, estando ahí, deciden que no se van con sus familias, sino que regresan a su colegio con su bandera, con sus jefes, a defender ese pedazo de territorio que era de ellos. Puedo adelantarles que
a partir de 1849 y 50, cuando se están haciendo los juicios políticos a los participantes de esta guerra para ver quiénes fueron los que actuaron honorablemente y quiénes fueron los que merecían el deshonor o acusados de traición. Mientras está todo esto, se está recapitulando en torno a lo que hicieron estos cadetes. Eran 50 cadetes, más sus jefes. ¿Qué es lo que hicieron? Y en esta recapitulación nace una acepción más a la palabra patriotismo, la acepción que conocemos hoy, es decir, a la defensa de tu territorio, de tu historia, del lugar donde naciste, donde están tus ancestros, en donde está tu familia, pero como un lugar al que le perteneces, no solo que te perteneces, sino al que le perteneces y al que le tienes obligaciones. Esa idea de patriotismo nace con la caída de Chapultepec y con el sacrificio de los 6 cadetes que mueren. Los demás son hechos prisioneros, como les digo, y estos 6 cadetes, algunos de ellos mueren en el mismo castillo de Chapultepec, otro más muere en un hospital de sangre por septicemia. En ningún lado, en ningún momento se cuenta que hubo uno de ellos que tomó la bandera y que se arrojó. Esto es posible que haya venido de una leyenda armada de esta manera. El día 8 de septiembre, en la batalla de Molino del Rey, un teniente de voluntarios del regimiento de Mina, cuando está cayendo ya su posición, él toma la bandera del regimiento, se la amarra y se arroja a los enemigos. Fíjense la palabra que estoy usando, arrojarse. Se arroja a los enemigos y lo matan, por supuesto, pero le rinden honores por su valentía. Este hecho es consignado por Guillermo Prieto, quien era el corresponsal en ese momento de los diarios mexicanos para esta zona de Chapultepec, Tacubaya, Chapultepec, centro de México. En aquella época salían los diarios, el diario oficial, diciendo, no, hombre, ya ganamos, cuando habían perdido. Y entonces sonaban las campanas de la catedral y la gente de la ciudad estaba pues contenta porque Santana había ordenado al diario oficial decir que se había ganado cuando en realidad habían sido derrotados. Y entonces Guillermo Prieto escribía tal como eran las cosas y los periódicos aparecían a las 3 de la tarde, no aparecían en las mañanas, y la nota aparecía probablemente un par de días después. Entonces, él escribe esta nota sobre este teniente de voluntarios que se llamaba Margarito Zuazo. Años después, Guillermo Prieto escribe el libro de Historia Patria para los cadetes del Colegio Militar. Les estoy hablando ya de los años 80. Y en uno de sus pasajes utiliza a manera de metáfora el sacrificio de Zuazo. Esta era la bandera con la que él se envolvió, y ahorita hablaremos de esto. Utiliza la anécdota de la muerte de Margarito Zuazo y la acomoda al sacrificio de los héroes. Y utiliza la palabra arrojarse, que en un castellano posterior significa aventarse, pero en el castellano de aquella época arrojarse quería decir dejárseles ir a los enemigos. Y nunca pensó Guillermo Prieto que esto se fuera a desdoblar en una leyenda patriótica nacional. Eso estaba fuera de sus manos. Ahora, a mí me preguntan muchas veces por qué se sigue diciendo eso cuando la verdad era otra. Bueno, es que la historia no solamente es lo que pasó, es lo que creemos que pasó, es lo que queremos saber que pasó, es lo que nos da identidad en lo que pasó, y en esa identidad están sumadas los hechos tal cual y las interpretaciones de estos hechos. El peso simbólico de las leyendas junto con los hechos es lo que en realidad nos da un concepto de pasado y una identidad nacional. Entonces no seamos tan rudos y tan exigentes con quienes están pensando que
de estos 6 cadetes, uno de ellos se arrojó con la bandera. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que los 50 decidieron, cuando ya podían haberse ido a sus casas, decidieron regresar a defender el castillo de Chapultepec. Ahora, se llama Más allá de los niños héroes este ciclo. También se preguntan si de veras eran niños. Bueno, para un hombre de mi edad, por supuesto que eran niños. Yo tengo 66 años y para mí estos muchachos que serían como de secundaria y preparatoria son unos niños. Pero pensemos que para la época en que escribe Prieto no existe la palabra adolescente. Ese es un concepto posterior, como tampoco existe la palabra campesino. Cuando oigamos que alguien habla de los campesinos a mediados del siglo XIX, pensemos que lo está reinterpretando. No hay, esa palabra aparece hasta finales del siglo XIX para hablar de este sector social que conocemos como campesinos. El concepto de adolescente no existía. Entonces se pasaba legalmente de ser un niño a ser un adulto cuando tenías ya la posibilidad de mantenerte, cuando tenías ya cierta edad y tenías derechos electorales. Estos muchachos que iban desde los 13 hasta los 21 años, pues eran adolescentes como si fueran de secundaria o preparatoria. Esos son los que defendieron al final el castillo de Chapultepec. Los destinos de ellos, algún día platicaremos, son muy diversos. Hay algunos que estuvieron en el ejército liberal, otros de ellos, como por ejemplo Miramón, fue presidente conservador y acaba siendo fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón, con Mejía y con Maximiliano. Ese es, digamos, grosso modo el perfil de los acontecimientos. Ahora sí quisiera yo empezar con las diapositivas, si pudiéramos regresar. Voy a tomar el control y me voy a regresar a la 1. ¿Qué hice? ¿Algo hice mal? No, maestro. Ahorita la vuelven a montar. Gracias. Y ya gracias, podrá... De este acontecimiento quedan sobre todo huellas de tipo militar. Pensemos también que para la idea de lo glorioso y de lo memorable en la historia pensada en el siglo XIX hasta ya, digamos, la segunda o tercera década del siglo XX, la idea de los hechos militares gloriosos son los que dan pauta a los cambios de época y son el motor de la historia. Entonces, muchos de los museos se van formando con reliquias militares. Aquí lo que vamos a ver son las pocas que quedan del lado mexicano y muchas banderas, como vamos a ver ahora, que se regresan a México como gesto de buena voluntad por parte del general Eisenhower en los años 50 del siglo XX, por haber participado México junto con los Estados Unidos y en particular el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial contra los países del eje. Entonces, un gesto de buena voluntad, Eisenhower regresa la buena cantidad de banderas, son probablemente unas 20 o 25 entre banderas y guiones. Esas están depositadas en el Museo Nacional de Historia, algunas, y otras en el Museo Nacional de las Intervenciones. Son un tipo de piezas con las que los restauradores tienen que trabajar. No alcanzo a verlas, pero se las puedo ir platicando. La primera es la bandera del Batallón de San Blas. El Batallón de San Blas es el que defiende la entrada al castillo de Chapultepec. Fue ordenado, Santana le ordena al general Xicoténcatl, al coronel Xicoténcatl, que defienda esa parte, y por supuesto, cuando le da esa orden, ya los americanos habían tomado todas las posiciones, acaban haciendo los pedazos a todos. Esa bandera es la que sirve de emblema al castillo de Chapultepec, y de hecho ese escudo
es el que por decreto presidencial de Manuel Ávila Camacho en 1944, ese escudo se convierte en el emblema del Museo Nacional de Historia. Las demás banderas que están un poco más adelante son banderas de distintos regimientos y de distintos batallones que defienden al castillo de Chapultepec, algunas otras el 8 de septiembre, es decir, en el perímetro de Chapultepec. Hay dos banderas que son las que a mí me hubiera gustado ver, no los puedo ver, que son la de Margarito Zuazo y una que es la bandera de la fortaleza de Chapultepec. Es una bandera que le quedan solamente dos colores, fue destrozada el 13 de septiembre y quizá desde el 12 de septiembre con el bombardeo. Es izada por es bajada por los americanos mientras van izando la bandera americana. La bandera americana después es izada en Palacio Nacional el día 14 de septiembre. Finalmente sabemos cuál fue el resultado. El resultado fue que México pierde la mitad o poco más de su territorio en el norte en esta guerra de conquista. La bandera grandota, la de la fortaleza, pesa mucho, debió haber medido quizás unos 10 metros cuadrados y debe pesar, pues yo pienso que entera, mucho más de 50 kilos. No era como para que una sola persona y menos un muchacho de 13 o 15 años la bajara y se pudiera enredar e irse contra los enemigos. Se sabe, por las crónicas así lo dicen, que la bajan los americanos para subirla de ellos, mientras están ejecutando a los que quedaban del batallón de San Patricio. Algunas otras escenas y algunas otras cosas que pongo hacia adelante en este PowerPoint tienen que ver con la memoria hacia los cadetes. Hay mucha memoria a los cadetes, cada una de acuerdo a la época en la que se puso. La primera es la de 1880, un obelisco en la primera gestión de Porfirio Díaz, un obelisco muy sencillo, pero perfectamente emblemático, porque lo puso en el lado oriente del bosque de Chapultepec, precisamente por donde subió buena parte del ejército americano. Les decía yo que el ejército mexicano eran 830 hombres los que estaban aquí para defenderlo y eran 7,100 más o menos los americanos que iban subiendo. Scott entró con 10,000. Maestro, puede tomar el control y ya puede... Nomás que dice que no lo veo. Ah, ok. Sí, es que está habiendo un problema técnico. En algunas computadoras sí se ven las banderas, pero en otras no. Pero adelante, discúlpeme. Sí, bueno, lo veo de memoria. Sí, más o menos me acuerdo cómo lo puse. Está el obelisco. De un lado del obelisco está quienes lo mandan a hacer, que es una asociación militar. Del otro lado están los que murieron enfrente. A un lado, en un costado, están los heridos y los oficiales, y del otro lado están los prisioneros, todos los nombres. Pensemos que el colegio militar tenía 50 muchachos. No era masivo. Estaban preparando a la oficialidad mexicana, eran un grupo de élite. También pensemos cómo eran las clases en el colegio militar. Se levantaban a las 5 de la mañana, lo primero que hacían era un poco de ejercicio, iban a misa, después desayunaban, volvían a hacer un poco de ejercicios militares y después entraban a clases de matemáticas, de geometría, de ingeniería, etcétera. Ah, miren, ya salió. Tomo control, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Esta es la bandera de San Blas. Ahora está exhibida en la sala en un nicho, en la sala que se llama de batalla. Esa misma sala hace unos años se llamó de banderas. Como los restauradores saben muy bien, las banderas no pueden estar exhibidas mucho tiempo y que se les esté viendo que les esté dando la luz.
y porque se pierde el color y porque el textil se va resecando y se va lastimando. Entonces las tenemos guardadas en su mayoría. Eso por un lado, y por el otro, porque hemos decidido que también el discurso de la historia no debe tener como motor los acontecimientos militares, sino la vida civil. Es la vida civil de los mexicanos construyéndose a sí mismos, pensando, incluso viviendo leyendas como esta del cadete y viviéndola como algo muy nuestro, tanto así que cuando alguien te dice que eso es mentira te puede caer mal. Es decir, es parte de tu manera de pensar, pero es parte de la vida civil. Y entonces en el museo hemos buscado que ahora el discurso vaya básicamente hacia la vida civil. Y ya Estela en algún momento les podrá platicar eso, porque ella trabaja lo de la educación y la manera como percibe la gente lo que está viendo, sobre todo si son obras de arte. Estos son defensores de la República, las voy a pasar ya muy rápidamente. Dice de 1836 a 48, es decir, participa en el proceso completo de la guerra contra Texas y el final de la guerra con los Estados Unidos. El pretexto de la guerra con los Estados Unidos es que México atraviesa el río Bravo, porque en el tratado supuestamente el río Nueces debía ser la frontera, aunque estaba aún indeciso, atraviesa el río Bravo y entonces los norteamericanos lo toman como una invasión a su territorio. Y entonces por eso hacen esta guerra de castigo, digamos, pero que en realidad acabó siendo una guerra de conquista porque las fronteras no estaban definidas y en ningún tratado, y porque efectivamente no les interesaba defender a Texas, sino les interesaban tener los otros territorios, como bien lo dijo Mr. Trist. Estos son guiones, este es el 4º batallón de línea, el batallón activo de Morelia. Fíjense nada más, lo que queda de la bandera es solamente el campo blanco con una parte del escudo bordado, y de la parte blanca, del campo blanco, ustedes pueden ver estas manchas cerca del águila. Eso es lo que realmente queda de la tela original. Lo demás es el soporte que los restauradores han puesto para que no siga caminando hacia su extinción esta bandera. Bueno, estas son de la batalla de Molino del Rey, la del 8 de septiembre. Estela les va a platicar sobre el contenido y sobre la litografía en particular. Del 2º batallón de línea, de este otro un guión que dice no doy cuartel, perdón, que también fue capturada por Hamilton. Puros guiones. Miren ustedes las banderas, lo que queda de ellas. En realidad queda muy poquito. Lo que tienen en las manchas blancas es lo que realmente queda. Se sabía que este era un estandarte y entonces los restauradores pueden ir armando el soporte en forma de estandarte para darle ya solidez al escudo con todos sus emblemas. Esta es la toma del lado poniente, en donde lo que cae es este parapeto. Esta es la bandera del castillo de Chapultepec. Esta es la de la fortaleza. Quedan solamente el campo verde y una parte del campo blanco. Se perdió totalmente el rojo y no queda nada del escudo. Mide 3 metros por 3,31. Este fragmento, es decir, debía haber medido completamente alrededor de 6 por 6 o de 3 por 2. Entonces, es muy grande y es muy pesada. Esta es la de la artillería de mina. Esta es la que se envuelve Margarito Zuazo. Y están los fragmentos de la tela, pero algunas manchas de la sangre de Margarito Zuazo. Es decir, el hecho histórico es que sí hubo quien se envolvió en una bandera y sí hubo quien se arrojó contra los enemigos, pero no era un cadete.
el Batallón Activo de San Blas, Tiradores de Matamoros, otra vez esta. Estos son los monumentos de los que les platicaba. Estos son los que se hacen en 1880. En 1882, cuando aparece México a través de los siglos, aparece el castillo y aparece ese monumento. Estos son, enfrente de ese obelisco, hay estas pequeñas, monumentos, se puede decir, son pequeñas banquetas con una imagen de cada uno de los cadetes caídos, pintados y cosidos a manera de mosaico. Están ya muy, muy deteriorados. Estos son de los años 30. Este es el monumento que se hace en 1950. En 1947, a los 100 años de la guerra, se buscan los restos de los cadetes caídos. Y lo que se encuentra en realidad es una zona donde debieron haber levantado campo y enterrado a los muertos. Piensen ustedes que después de una batalla tan terrible, la última, en donde hay una buena cantidad de muertos de los dos bandos, lo que queda es despojos. Hay pedazos de seres humanos y entonces esos son enterrados. Los que no pueden ser reconocidos son enterrados lo que llaman en campo. Y en 1947 se encuentra esta fosa y se sacan restos de los que se suponía podían ser los cadetes un poco por su juventud, etc. Sabemos que eso también es una leyenda. En realidad los cadetes fueron entregados a las familias porque sabías dónde estaban y dónde habían caído. Pero no importaba, lo que importaba era el peso simbólico, insisto, e importa tanto que este es el altar de la patria. En el año 2000, cuando se está haciendo la restauración del castillo, se encuentra una caja de tiempo con una fecha, 1849, que es cuando se rehace, se reconstruye al castillo de Chapultepec. Y adentro se encuentran estos papeles, que son marcas de la memoria. Se encuentran algunas medallas, pero se encuentran sobre todo papeles que den fe de la fecha en que fue enterrada la caja de memoria. Estos son algunos de los implementos del uniforme, pero de gala, no de pelea, de cadetes de la época de la intervención americana. Por supuesto, es de artillería. Y ha sido ya restaurado también por los especialistas del INAH. Los planos y mapas también son restaurados, pero por especialistas en papel. Es un trabajo muy delicado. Lo que muestra son los territorios que tenía México hasta antes de la guerra. De un corneta. El tipo de pistola y de armas que tenían los mexicanos. El periódico, la primera página del siglo XIX, donde se pone como fecha 1849 para que se dé fe de que es entonces cuando se hace la caja de memoria. Todo esto ha sido restaurado y tiene que ser constantemente vigilado por los restauradores. Esta es la caja de memoria. Aquí están las monedas que se encontraron. Es de cantera. Adentro hay una caja de plomo y van las monedas de la época con la fecha, y fue enterrado en el alcázar del castillo de Chapultepec. Este es el aspecto de la sala ahora. Va a ser rediseñada en este mismo año, pero están los retratos de los cadetes que Estela ya les hablará, y la bandera en el nicho. Cuando se decreta que este es el escudo el emblema del castillo de Chapultepec, con el escudo de esta bandera en particular, se había decretado que hubiera una guardia armada.
En 1999 más o menos se quita por un decreto presidencial a los soldados armados que custodiaban esta sala. Por una razón hasta de lógica, en el museo por ley no se permite la entrada de gente armada y sin embargo aquí tenías a una guardia armada. Entonces, cuando se rehace esta sala, se decide poner a estos personajes impresos en un cristal que son cadetes del Colegio Militar actuales. Ahora yo sé de uno de ellos que ya es mayor, pero en ese momento eran cadetes y están haciéndole la guardia a la bandera, cubriendo con eso la exigencia del decreto presidencial. Bueno, desde el alcázar del castillo, desde la terraza, se pueden ver los dos monumentos. El primero, que está aquí abajo a su derecha, que apenas alcanza a ver una puntita gris, ese es el obelisco, y el monumento que se levanta en tiempos del presidente Miguel Alemán. Y por último, en los años 70 se mandan poner estas pequeñas placas. Estoy poniendo solamente una, y dice, aquí cayó el cadete fulano de tal. Bueno, no, ahí no pudo haber caído ese cadete porque esta torre fue construida para ir hacia la recámara de Carlota, que está en donde está este saliente, donde está este balconcito. Ahí estaba la recámara de Carlota y por ahí subían del vestidor que está abajo, podían subir hacia donde ella estaba. Y sin embargo, esta idea de dejar una huella histórica va en contra de la idea, digamos, positivista de los historiadores de los hechos son los hechos y no hay que cambiarlos, pero también va en favor de una leyenda histórica que alimenta la otra parte que no alimenta la historia, que es la del peso simbólico. Y yo pienso que con esto puedo terminar. Muchas gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias a usted. Y bueno, demos inmediatamente el foro a la maestra Eguiarte. Adelante, maestra. Su micrófono, maestra. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación para que pudiera yo platicar junto con el maestro Salvador Rueda cuestiones que tienen que ver en mi caso más directamente con las obras, con el patrimonio cultural y con la importancia que el patrimonio cultural tiene para, en términos de restauración, por cierto, estamos en la Escuela de Restauración, de Conservación, de Restauración del Patrimonio, para que nos sirva a los que nos dedicamos a estudiar y a tratar de investigar sobre la historia y sobre la historia de los objetos y del patrimonio que tenemos en el país, poder darles algunos elementos de interpretación para poder entender y apropiarnos de eso que se supone que es nuestro, que es el patrimonio cultural. Yo me quisiera ir directamente, creo que es así, a ver, a tomar poder de las imágenes. Chicas, ¿ya pude o no? Sí, ya. Pero entonces, ¿en dónde están mis imágenes? Se quitó, pero ahorita lo volvemos a poner. A ver, doy solamente uno y mis imágenes, ¿verdad? Aparecen. Ahí está, Estela, ahora sí. Ese era mi... Solo un clic. Solo un clic. Al take. Y Ya luego ya me voy. Ajá, ya, me voy a las imágenes. Ahí está. Así es. Muy bien. Mi plática va a ser un poco diferente a lo que nos planteó Salvador Rueda, porque yo quisiera, sé que es muy difícil en este tipo de foro que tenemos, la interacción con el público. Me siento un poco rara no viendo a nadie de quienes me puedan estar observando a mí o a las imágenes, pero es un intento que voy a hacer ahora de esta manera para que
podamos hacer algo que me interesa mucho, que es que nosotros como público vayamos teniendo un acercamiento a la obra de una manera mucho más de pertenencia, y dejémonos de ver a la distancia las obras y saber o conocerlas simplemente por un vistazo. Entonces, quería yo hacer un ejercicio primero. Ay Dios, lo que me preocupa es que no sepa yo manejar este aparato aquí ahorita, en el que quisiera que ustedes se fijaran en todas las imágenes, que no son tantas las que yo puse en este momento, y que trataran de ver, adivinar, pensar, imaginarse la lógica de lo que yo pensé cuando las acomodé de esta manera. Porque la manera en que las acomodé llegan a una posible interpretación de la historia de estas imágenes que me gustaría que compartiéramos. Si no las podemos compartir muy fácilmente por el tipo de foro en el que estamos, quisiera poderles pasar por lo menos la idea de lo que va. Entonces, me voy a permitir pasarles las imágenes. Ustedes ahorita traten de fijarse en la escena de lo que van a ver y los pocos datos que les puse en los títulos de cada una de ellas. Y regresamos a la primera. Y ahora, ¿cómo regreso a la primera? Sí, simplemente da, exacto, así. Ok. Bien, la lógica de la disposición de estas imágenes que yo les estoy presentando tiene varias alternativas. No sé si hay manera, Ana, de que pudiéramos tener alguna especie de respuesta mínima, o me sigo en mi monólogo. Yo estaré atenta a los comentarios que nos hagan. Querido auditorio, por favor, si tienen comentarios, háganoslo saber y yo con mucho gusto se los transmitiré a la maestra. Mientras tanto, si gusta, maestra, puede continuar y poco a poco las vamos recibiendo. Gracias a todos. Ya Salvador nos había mencionado que la historia no es otra cosa sino la interpretación de los hechos en un momento determinado. Y las imágenes sobre los hechos de una historia
no son sino la interpretación de esa interpretación que se puede hacer de la historia. Entonces, yo lo que quiero plantearles aquí con esta serie de imágenes, que son obras, algunas de las obras que tenemos en la multitud de obras que tenemos en la colección del Castillo de Chapultepec, que nos hablan precisamente de este periodo. Entonces, de este momento, de esta batalla, de esta derrota, y que todas, absolutamente todas, tienen que ver con la derrota del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que son diferentes, no solamente porque son escenas distintas o tomas diferentes o estilos distintos, formas o acercamientos a diferentes figuras, a diferentes objetos, y eso hace una diferencia. Pero también hay un elemento que yo a propósito establecí, que es el cronológico. Si se dan cuenta, las primeras imágenes que tenemos ahora sobre la batalla del Castillo de Chapultepec, que ya no las había pasado Salvador en algún momento, justamente son de 1847, porque estas imágenes fueron tomadas por Nebel, un artista alemán que, por cierto, vino varias veces a México, fue de los artistas pioneros que les gustaba venir a pintar las costumbres, las tradiciones y, ¿por qué no?, los recursos naturales con los que contaba el país para poder difundirlo en Europa. Entonces, Nebel vino varias veces a México, y una de ellas coincidió con la guerra de intervención de los Estados Unidos. Pero Nebel había pactado con Kendall, que era un periodista de guerra que venía justamente a tomar nota de las batallas que se estaban llevando a cabo en todo el país a costa de la conquista del nuestro, y Nebel quedó con él que de los apuntes escritos que él fuera dando de las batallas, Nebel querría hacer pinturas, dibujos, sketches, para poder después hacer unas pinturas que fueron estas, y réstenles y 10 más, que son las 12 pinturas que formaron las litografías de un libro que en 1851 se publicó en París por un litógrafo muy importante del momento, que se apellidaba Bayot. Entonces, aquí algo muy importante es notar que la pintura, que son magníficas, detalladísimas, hubo quienes dijeron en el momento, periódicos, que nunca una batalla se había descrito con tanta precisión como las que Nalde había hecho sobre las batallas en México. Y curiosamente, muchas de las tomas que hace este artista, este pintor, fueron de las descripciones hechas por escrito de Kendall, que era el periodista de la guerra. Era imposible que el pobre de Carl Nebel iba a estar en todas las batallas a un mismo tiempo, y sin embargo tenemos una colección en el museo que abarca las 12 litografías de los 12 lugares donde estuvieron presentes los norteamericanos. Bueno, esto por un lado en términos de las características que marcan la manera en que está vista esta escena y que está tomada
esta escena de la guerra en este momento. Después, me pareció importante que de 47 que se hicieron esas obras, pasáramos a las pinturas, a los retratos que se hicieron en 1849. Solamente 2 años más después de la guerra, después de que estos jóvenes, niños, adolescentes, lo que fueran, habían muerto en la batalla con los norteamericanos, y me importaba que los vieran porque la manera en que están representados estos retratos, si se dan cuenta, es la manera clásica de representar un retrato, pero yo me atrevería a decir, con todo respeto para Santiago Hernández, que todavía no está dominando una técnica del retrato como la podríamos encontrar en cualquier otro retratista en ese momento o con anterioridad. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay algo muy curioso. Santiago Hernández fue compañero de los cadetes del Colegio Militar. Él era cadete, bueno, no es él, pero lo estoy dejando para que se les quede en la memoria que Santiago Hernández fue un cadete más como los niños héroes, que pasó por la batalla, que sobrevivió la batalla y que 2 años después las autoridades del Colegio Militar le pidieron que realizara los retratos de sus compañeros muertos en batalla. Y aquí les conseguí un retrato de Santiago Hernández, quien fue famoso no por los retratos de sus compañeros en batalla o después muertos en batalla, porque en realidad él no se dedicó tanto a la pintura, seguramente sí lo hizo porque era un autodidacta, sino que se caracterizó por ser un gran caricaturista. Un gran caricaturista que con el tiempo se convirtió en uno de los principales caricaturistas del régimen contrario a Porfirio Díaz. Y quería yo marcar esta diferencia, y esta pues es una anécdota en donde la vida de un pintor imberbe todavía en sus primeros trazos, como lo fue cuando le pidieron que pintara a sus compañeros muertos en batalla. Santiago Hernández se convertiría en uno de los más importantes caricaturistas del siglo XIX en nuestro país. Pasamos ahora a un monumento que es el Obelisco de los Niños Héroes. Ya les hablo de él también, Salvador, y lo pongo en 1884, digamos, después de 1842, es el que tenemos, digamos, en términos cronológicos, como una petición que se hace, en este caso nuevamente por parte de la Asociación del Colegio Militar, para honrar a los niños héroes, a quienes habían caído en batalla. Fíjense, a mí me interesa que, además de que veamos que el monumento del siglo XIX en honor a los niños héroes es un monumento arquitectónico, con formas arquitectónicas muy claras, que se le llama obelisco porque termina en punta, como es la definición del obelisco. Es una construcción que está realizada por un arquitecto ingeniero que es, se me va a ir el nombre en este momento, pero Arangoiti,
que finalmente también fue compañero de los alumnos del Colegio Militar. Quiero hacerles ver cómo al principio de los homenajes y de las peticiones para que quedara memoria de la proeza que habían hecho los niños héroes, había quedado como en familia entre los mismos compañeros que habían sido de los alumnos. En el caso de Santiago Hernández, ahora Arangoiti, que también fue su compañero, que fue prisionero de guerra un tiempo y finalmente, bueno, salió de prisión y le pidieron ya en 84, que fue justo en el único periodo que no presidió Díaz, el Porfirio Díaz, iba a decir Díaz Ordaz, Porfirio Díaz, el régimen dictatorial de tantos años, con Manuel González, se mandó a hacer este obelisco, pero se le mandó a hacer justamente a un arquitecto, ya para entonces arquitecto ingeniero, que había sido compañero de los niños héroes. Que por cierto, este arquitecto ingeniero va a ser después arquitecto de Maximiliano y Carlota cuando se restaura el castillo para el Segundo Imperio en México. Saltamos a 1942. ¿Y por qué hasta 42? Pero me salté mal. Nos falta. Estamos en el obelisco. No, espérenme, aquí hay un error. Un errorcillo. En 1924, es antes de 1942, ¿verdad? Entonces fue un error de mis imágenes. Este monumento es otro monumento más a los niños héroes. Y lo pongo cerca del monumento de 84, el de 1984, para que vean la diferencia. Estamos hablando de 84 y aquí estamos hablando de 1924. No son tantos años de diferencia y sin embargo, la concepción de un monumento es ya completamente otra. Y ahora aquí lo que yo quisiera dejar claro en el poco tiempo que sé que debo de tener es que aquí este monumento también está diseñado, está proyectado por otro arquitecto e ingeniero, que es Luis MacGregor, y va a estar esculpido por un escultor, Ignacio Asúnzulo, en 1926. Si se fijan todavía, el monumento tiene esta base estructural arquitectónica, que es obvio que la haya pensado un arquitecto, y ya en la manera en que están acomodadas las figuras que están dándole sentido al monumento es completamente diferente. A mí aquí me gustaría, en la participación que hago yo normalmente con la gente con la que trabajo, la interpretación de los monumentos, es que me ayuden a ver las diferencias entre uno y otro, pero creo que está siendo difícil que lo hagamos acá. Y yo entonces les llamaría su atención para que se den cuenta que las formas no cambian solamente de un monumento a otro, de una pintura a otra, porque sí, sino porque, o por cambios de estilos, sino porque hay un contexto social, cultural, político, económico, que va definiendo las formas de hacer y de pensar las cosas. En este momento, este
monumento fue mandado a hacer por Álvaro Obregón en prácticamente su último año de presidencia, en 1924, y lo mandó a hacer en el jardín de lo que hoy se llama el Jardín de las Pérgolas, que deben de conocer porque es uno de los lugares más hermosos que tiene el castillo de Chapultepec. A la entrada principal, hacia el lado izquierdo, es el Jardín de las Pérgolas, que tiene su nombre, lleva el nombre por las pérgolas. A ver si, no, aquí tampoco aparecen, pero bueno, este es el monumento que está muy al principio de la entrada del castillo de Chapultepec. Este monumento que se le pidió al arquitecto Luis MacGregor, y que él a su vez lo pidió, bueno, le pidió a Ignacio Asúnzulo que fuera escultor. Hubo un concurso y hubo una serie de pasos para escoger a los que iban a ser los constructores de este monumento, pero finalmente fueron ellos quienes quedaron en el concurso, a puerta cerrada, por cierto, que fue. Y este fue el resultado. Y podríamos pensar que la diferencia es enorme entre un monumento del siglo XIX, como el que vimos a los niños héroes, que es completamente arquitectónico, abstracto en su concepción, y esta que ya tiene diferentes figuras que por supuesto están simbolizando algo. El simbolismo que tienen todas las obras de arte, y que hay que buscarlo y que hay que entenderlo y interpretarlo, porque aún el anterior monumento, en el obelisco, tiene símbolos muy claros, pero que corresponden, digamos, a otra dimensión de lo que vamos a hablar aquí. Este simbolismo ya corresponde a una necesidad de interpretar o de formar, de construir a una patria que estaba fragmentada después de la Revolución. Y se los digo con esta claridad porque en los documentos que he podido revisar, tanto de Álvaro Obregón como de los mismos artistas de Luis MacGregor, ellos están narrando qué es lo que debe de representar un monumento a los niños héroes. Y es un monumento que, por el mismo nombre, que era el ejercicio que quería yo ponerles, que vayan viendo cómo se van llamando los mismos monumentos a lo largo del tiempo. Este ya es un monumento que se llama a la Madre Patria. Entonces, es a los niños héroes, pero es a la Madre Patria. La Madre Patria que se duele, se entristece, pero al mismo tiempo se mantiene robusta ante lo que es la derrota y la inequidad con la que sus hijos, que en este caso son indígenas, pero son al mismo tiempo los cadetes militares, y son los cadetes militares porque estamos en un momento en donde la política, bueno, más que la política, la filosofía que está avalando una política de una revolución que se está reconstruyendo, tiene que ver con que vamos a ser una raza cosmogónica, una raza cosmopolita, una raza integrada en donde el indígena, el aborigen y el español, el criollo, va a formar lo que es, lo que va a ser el México revolucionario, pero el México
a partir de que haya terminado la revolución. Y entonces, este simbolismo muy complicado, que aún leyendo lo que los mismos arquitectos, el escultor y el mismo Vasconcelos va poniendo por escrito sobre lo que se quiere transmitir a través de las figuras y de lo que representan los héroes en un momento dado, es bastante complejo. Entonces, estábamos este ya es muy lejano. Regresamos a 42. Estábamos en 26. Bueno, no regresamos, llegamos a 42, que ese fue el salto. Y en 42 aquí hablamos de el monumento a los niños héroes, que se conoce por las esculturas en bronce que hace Quesada. Lázaro Cárdenas, después de haber en 1939 decretado que el Castillo de Chapultepec sería el Museo Nacional de Historia, antes de que estuviera realmente abierto al público, empezaron a pensar en cuáles serían las obras que tendrían que contener este lugar que iba a ser el Museo Nacional de Historia por excelencia. Y para 42, ya, un poco antes, Lázaro Cárdenas había pedido a Armando Quesada que hiciera una serie de esculturas de los niños héroes para que fueron inaugurados en 42, ya en tiempos de Ávila Camacho. Yo quisiera, en la medida de lo rápido y lo sintético que estoy tratando de hacer esto, que notaran la diferencia entre el simbolismo que acabamos de ver en el monumento a la Madre Patria de 1926 de Luis MacGregor y de Asúnzulo, y de la expresión de las obras en escultura de bronce, vaciado en bronce, que tenemos de las esculturas de los niños héroes en este lugar. ¿Notan la diferencia en la hechura en la composición, en la expresión, en la pose, en la actitud de las formas escultóricas de estos niños héroes y de los que acabamos de pasar, que ya no sé si están para adelante o para atrás en mi presentación? ¿Ven esto? De 1926. Me tomaré la libertad de hablar por el público. Te lo agradecería porque me siento un poco extraña. Y yo le diré, maestra, que sí, es muy clara, es muy claro cómo las formas cambian. Finalmente en los dos vemos un idealismo, pero como bien nos dice usted, en este monumento a la Madre Patria hay un idealismo de un México a futuro, de un México que está por venir. Pero ya para 1942, como que vemos un intento, pero ahora sí por retratar a los niños héroes. Y entonces ya, pues ya cambian los uniformes, cambian las posturas, o sea, ya no es una alegoría, ya se está tratando de poner en, digamos, de acercar, ¿no? Como de hacer un poco más reales a estos personajes que defendieron la patria y que, bueno, estuvieron ahí en el castillo de Chapultepec.
Sí, justamente el realismo con el que ya se representan estas figuras, en donde la foto es mala, pero si ustedes se acercan a donde están estas esculturas, y de hecho yo me acuerdo haber hasta bajado la vista para poder, bueno, agachándome para poder ver la expresión de los que están más agachados en su actitud. En realidad lo que se está priorizando aquí es una expresión realista de una realidad que ya existe y que se trata de manifestar. Justamente en el idealismo del que tú me hablas en el monumento a la madre patria, es un idealismo en términos más filosóficos y de integración racial, que es lo que se está tratando de pensar en esos momentos con la política vasconcelista, de que, bueno, en realidad el cadete podía haber sido un indígena, y era un indígena finalmente si somos una raza mestiza, los que estaban peleando en el 47 por el país, ¿no? Pero esto tiene más un dejo de simbolismo que de realismo, como vemos en los cadetes, que sí están ya plantados justamente como una realidad que sucedió y que está, y que hay que alabar o hay que premiar, pero no es idealista, es algo que se dio de esa manera. Así es. Sí tenemos un par de comentarios, maestra, y Adriana Guiarte, pues sí nos dice, son mucho más finos los del 42. Y también nos dice, son menos estáticos los del 42. Ajá. Sí, claro, los del 42 son esculturas que ya están adquiriendo mucho más movimiento y mucho más expresión, que además es voluntaria. Digamos que la pasividad de la que habla o de la que se ve en este, por ejemplo, me gustaría, si me dan oportunidad, de leerles algo que el mismo Luis MacGregor piensa que deben de cumplir las figuras que están representando el sacrificio de los niños héroes. ¿Puedo, Ana? Sí, adelante, por favor. Por ejemplo, dice que Luis MacGregor dice que en la manera de planificar el monumento, porque no se trata nada más de decir cómo que se va a hacer con piedra chiluca y que va a llevar tales o cuales adornos o representaciones, sino las actitudes que deben de tener las formas. Dice, las figuras de los costados deben de traducir los siguientes símbolos, dice el mismo MacGregor. El sacrificio supremo, que se presenta como un cuerpo en holocausto, que debe de guardar tranquilidad y simetría a la vez. Al norte, el indígena que debe de estar representado tiene que expresar desesperación en la defensa, un significado de valor, de patriotismo y de impotencia física y de cólera ante la resignación contra el destino. En otra parte, que no lo llegamos a ver, en el sur, el indígena tendría que representar la lucha desigual, que conserva íntegros sus arrestos de combatiente, pero carece de armas que oponer a su enemigo. Y finalmente, representar la epopeya, que es el indígena que cae muerto, no lo vemos aquí,
que es un adolescente envuelto su cuerpo en pliegues de la bandera nacional. Nuevamente esta idea de la bandera que cubre pues al cadete muerto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada una de las figuras que están representadas siempre, pero sobre todo en este monumento del Monumento a la Madre, hay todo un protocolo, hay todo un proyecto de creación por parte del arquitecto, del escultor y desde luego con la mano a un lado de Vasconcelos de lo que debería de expresar este monumento. Y sí, efectivamente, lo que importa aquí es todo este simbolismo de crear una nueva patria que se ha desangrado y que a pesar de ello se tienen que encontrar los valores para integrarla y para formar una raza mestiza, que es por la que opta Vasconcelos. Y las otras sí efectivamente son esculturas mucho más expresivas que están mostrando una realidad tal cual la ve Quesada en un momento dado determinado. Maestra, hay una participación por parte de Yolanda Santaella. ¿Le gustaría escucharla? ¿Cómo no? Yolanda, ¿estás? Sí, maestra, no le quiero quitar tiempo. Nada más, Luis MacGregor se refiere al historiador de arte colonial, ¿verdad? No, bueno, sí, también fue historiador del arte colonial, pero fue arquitecto. Sí, como arquitecto. Sí, él fue arquitecto, pero él hizo el proyecto de este monumento. Y él, pues mira, no es muy claro, pero parece ser que él escogió o coincidió con que él hace el proyecto arquitectónico y después Ignacio Asúnzulo es el que premian para que haga las esculturas. Pero tengo el documento en donde Luis MacGregor expresa punto por punto lo que es el monumento y lo que implica, lo que está, no solamente en cuanto al monumento, sino el sentido que tiene el Jardín de las Pérgolas que él también diseña. Qué interesante. Gracias, maestra, muy amable. Pero es el mismo arquitecto, efectivamente. Muchísimas gracias, Yolanda. Y maestra, tenemos otros comentarios que me gustaría transmitirte. Afortunadamente el auditorio ya no está tan tímido y les agradecemos. Okay. Y entonces, Taniak dice, súper interesante el cambio de forma de representar a los cadetes. Es difícil entender la relevancia de este cambio sin comprender todo este contexto. Súper interesante análisis e información, maestra. Qué bueno. Sí, es que si no nos planteamos el contexto en el que está dada la obra, pues nos podría parecer que es el estilo del artista. Y por supuesto, la creatividad del artista nunca se puede desdeñar, pero es la creatividad del artista más algún tipo de, pongámoslo entre comillas, exigencias que se pide cuando se está proponiendo una obra, además una obra que va a ser oficial, tiene que tener ciertas características, por supuesto, pero además las condiciones con las que se cuenta con el material y con el estilo que se está dando en ese momento también en la cultura. Así es. Mire, hay otro comentario. Los de la escultura del 28, los hace Adriana Guiarte, son del ideal de indígena con cuerpos corpulentos, no muy de acuerdo a la constitución del indígena. Esa es una gran observación. Muy buena observación, claro, porque son indígenas, pero la técnica de los escultores que estudian en la Academia de San Carlos, por supuesto, tienen como referencia los modelos griegos. Entonces,
el modelo griego del indígena como que se contrapone un poco, es que es lo que Adriana está percibiendo, ¿verdad? Exactamente, eso es justamente. Estoy de acuerdo. Y también Alejandra Magui dice, en los retratos de Hernández, las obras son más personales, más verídicos de los niños héroes, sus rasgos físicos. Las esculturas, por las poses, emanan la lucha. Ah, también muy buen comentario, creo. Sí, a ver, lo primero es que efectivamente, tienes razón, Ale, que son, a ver, ¿estas son a las que se refiere? Sí, ¿Las sí, 49? los retratos de Hernández, sí. De Santiago Hernández, sí. ¿Son más verídicos? Dice que son más personales, ajá, o sea, como más verídicos en la representación de los niños héroes. Son más personales porque sí, acuérdense que realmente Santiago pintó a sus compañeros 2 años después de la batalla. Entonces es absolutamente personal y si la técnica no es la mejor, la empatía, ¿será eso a lo que se refiere Ale? La empatía que hay en el momento de pintar, ay no, no, ¿verdad? Este es él. En el momento de pintar a los compañeros, aunque se vean tan hieráticos y tan solemnes, es más cercano. Y es justamente lo que yo quería hacerles ver, cómo conforme avanza el tiempo, puede ser que sea monumental. Vemos el último monumento, el de los veleteros, en donde está hecho a mármol completamente el monumento, en donde se hacen ahora los honores a los niños héroes. Es, digamos, el monumento por excelencia después de todos estos intentos en todo caso, pero curiosamente, y hasta el propio mármol llega a ser más frío. ¿Cierto, Ale? A ver si, no sé si pueda tomar la palabra. No sabemos si lo piensa, pero efectivamente la cercanía de los niños pintados en los retratos primeros, si no son de una calidad extrema, como lo podría ser la talla de estas esculturas, si hay un acercamiento empático, pues de cariño inclusive, y de piedad y de tristeza de quien fue su compañero. Y conforme avanza el tiempo, en 1952, el altar a la patria ya es algo que es verdaderamente un homenaje, pues no sé si decirlo, porque el mármol es frío, un homenaje frío, pero al mismo tiempo contundente, porque aquí están los restos de aquellos que fueron los soldados, finalmente después de haberlos localizado en 1947. Entonces, sí hay este cambio de sensibilidad entre unas formas y otras, ¿no? Exacto. Alejandra Magui dice, no solo la empatía, sino el interés de la representación es diferente. Es un registro de quienes fueron, y las esculturas del 42 son ideales representados en los cadetes. Ah, sí, claro. Las esculturas del 42 son los ideales de los cadetes, ¿no? Estas. Sí es. Y las otras son las pinturas, los retratos de los propios cadetes. Sí, muy bien, de acuerdo. Y bueno, ya Adriana Guiarte también hace un comentario muy atinado y nos dice, esos indígenas del monumento a la madre refleja a la raza cósmica. Ah, exacto. La que precisamente a la que se refería Vasconcelos. Muy bien, de acuerdo.
Pues bueno, yo por mi parte terminaría justamente con esto en términos de que ya yo había puesto al final el monumento de 52, aunque no le correspondía en cronología, porque finalmente es entre todos quizá el más sobresaliente por los tamaños y por los méritos que tiene al contener los restos de los niños héroes, ¿no? ¿Saben que se me estaba pasando algo de lo que acabo de hablar en otro lado? ¿Tengo tiempo ya, no, Ana? Si quiere hacer un comentario rapidísimo, maestra, por supuesto. Tendrá que ser rapidísimo y eso mejor se los recomiendo que lo vean en otros lados, no sé si puedo decir, en México, el museo a la distancia está oye, ¿tú pues dónde quedó? Sí, la refri ahí está. Chicas, que fue de 1967-70. Que lo contrastaba yo justamente con las litografías de Nalde, porque las litografías es la toma de los que están registrando la batalla del 47. Y esta es el mural que le pide Díaz Ordaz a Gabriel Flores como mural del sacrificio de los niños héroes. Este mural es muy particular porque nos está representando la visión desde el que cae, desde el que se martiriza, es la visión del niño héroe, del que se sacrifica, y no el del que está tomando el registro. Afortunadamente hay una capsulita por ahí también del museo a la distancia en el Museo Nacional de Historia, del que hablo justamente de esta obra, que ahora pues ya con tanta prisa y tanta cosa se me fue, pero en realidad este mural que está hecho en la bóveda de las escaleras principales del Castillo de Chapultepec, lo que está representando es prácticamente la única pintura que está hecha desde la visión del que puede haber estado peleando en ese momento en la guerra con los Estados Unidos. Es la caída de Juan Escutia, envuelto en la bandera, por supuesto, pero con una expresión con una expresión de pérdida y de sacrificio sin igual. Y alrededor vemos parte de lo que sufrió y de lo que se destrozó en ese momento en el país. No me detengo más porque ya se nos termina el tiempo, lo sé, pero un poco más detalladamente lo encuentran en las cápsulas que se están haciendo en el Museo Nacional de Historia acerca de estas obras en particular, y ahí lo pueden encontrar con un poquito más de detalle y de tranquilidad. Ana. Muchísimas gracias, maestra. Sí, efectivamente, claro que se puede porque somos la misma casa. Entonces, por supuesto que se puede hablar de esta cápsula que además yo ya vi y es muy interesante y se las recomiendo a todos. La vamos a poner en alguna parte donde se pueda consultar. Muchísimas gracias. Ha sido un complemento muy adecuado el del maestro Salvador Rueda y el de usted, maestra Eguiarte. Y no se vaya porque seguramente habrá comentarios al final. Muchas gracias. Gracias, Ana, muy amable. Gracias a todos los que comentaron. Muchas gracias. Muchas gracias,
maestro Salvador. No se vayan, por favor. Bueno, sí. Yo sí me tengo que ir. Perdón. Bueno, hay un comentario que le deja Mari Carmen, no sé si ya lo vio, maestro, yo se lo leo. Dice Mari Carmen Castro, gracias por el contexto histórico, Salvador, y la información que siempre compartes de manera generosa con nosotros. Y gracias, Estela, por señalar la importancia de que los especialistas hagamos un análisis cuidadoso de las imágenes en su contexto social, económico y político, y yo agregaría filosófico. Así como sus valores plásticos, lo cual nos da una riqueza de información que justifica plenamente su estudio y la lamentable pérdida que tendríamos si no se conservan adecuadamente. Esas son las palabras de mi coordinadora. Les agradezco de verdad su participación. Muchas gracias, maestro Salvador. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós, Estela. Gracias. Gracias, Salvador. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.